Funcionalidad colectiva y normatividad del lenguaje. Las primeras 2 décadas del siglo XXI han visto el surgimiento de movimientos populistas de todos los siglos, de partidos políticos que han fallado en instrumentar los valores y las promesas que los llevaron al poder, cuando no sencillamente traicionaron esos valores, del crecimiento desmesurado de los estados, así como de corporaciones privadas. En ese entorno, no es sorprendente que filósofos, psicólogos y científicos de la mente hayan resucitado interés en las conductas colectivas. Hay una creciente literatura relativa a temas de colaboración, intencionalidad colectiva, acción grupal y responsabilidad colectiva, entre otros temas vinculados. En un sentido amplio, las teorías filosóficas respecto a la acción colectiva se orientan en 2 vías. Las primeras, A, postulan la existencia de entidades tales como inteligencia colectiva, la mentalidad colectiva, las representaciones colectivas y la más tradicional, intencionalidad colectiva, que explicarían cómo los distintos grupos humanos son capaces de tomar decisiones y emprender acciones conjuntas. Los detalles de las teorías A varían, pero tienen en común la asunción de que las acciones colectivas no son reducibles a la mente individual o a la intención individual. El segundo grupo, B, plantea que las teorías agrupadas en A padecen de una inflación ontológica al postular entidades de dudosa existencia, y que los fenómenos que involucran la acción colectiva son mejor explicados mediante la agregación de intenciones y decisiones de los individuos. Es decir, son fenómenos reducibles a a la acción de cada individuo y por consiguiente solo pueden ser explicados al nivel de cada mente individualmente considerada. Nuestra ponencia propone que las teorías del tipo A efectivamente son defectuosas debido a que no pueden rebatir el argumento de la inflación ontológica. La ponencia plantea que una teoría plausible, tipo B, debe tener en cuenta consideraciones como las siguientes. En primer lugar, debería ser filosóficamente naturalista, en el sentido de ser compatible en sus grandes rasgos o fundamentos con la teoría evolutiva darwiniana y con algún tipo de reduccionismo físico de la mente. No obstante, debe evitar tanto el determinismo biológico como el físico. Si el modelo clásico de la teoría de la acción, esto es, el modelo creencias, deseos, acciones, debería ser desechado, ¿cómo explicar que los agentes efectivamente tienen conductas que pueden ser descritas como creencias y deseos que motivan acciones? ¿Y cómo éstas encajan en, por ejemplo, la teoría computacional de la mente, sin correr el peligro de que lo que se postula, es decir, el modelo computacional, no sea más que una construcción sugerida por el comportamiento de unas máquinas que fueron desarrolladas para hacer tareas que eran deficientemente realizadas por los seres humanos, principalmente la rapidez y precisión de cálculos matemáticos y la ejecución de procesos? 3. Si bien las teorías racionales de decisión son capaces de explicar las decisiones erradas como fallas en la racionalidad, ¿cómo compatibilizar tales teorías con los hallazgos de la psicología científica, en el sentido de que el ser humano toma decisiones, tanto buenas como malas, en presencia de las emociones y no solo de la racionalidad? 4. Ser normativista, entendiendo por normatividad sistemas de patrones de conductas transmitidas socialmente de manera formal e informal y que están encapsuladas en el lenguaje. Por lo pronto, vamos a centrarnos en el contraargumento de la inflación ontológica. Las teorías que propugnan la denominada intencionalidad colectiva tienen como fuentes principales los planteamientos de Wilfrid Schiller y de John Searle. El primero propuso un tipo de estado mental denominado intención de nosotros, según la cual el comportamiento intrínsecamente moral estaría caracterizado por un modo de pensamiento comunitario, el cual no sería egocentrado y que se dirigiría a la búsqueda del bien común. El modo de pensamiento comunitario no estaría conformado por la simple agregación de los pensamientos individuales. Constituiría una especie de pensamiento común, colectivo. Por su parte, John Searle planteó que una intención colectiva es un estado mental que es poseído por un individuo en un modo colectivo, dado lo cual es irreductiblemente colectivo. Los individuos que participan en una determinada acción conjunta derivarían sus propias intenciones colectivas de la intencionalidad colectiva del grupo. Las actitudes colectivas serían irreducibles a las actitudes individuales, con independencia de lo interdependientes que las actitudes colectivas e individuales puedan ser.
Ambos autores rechazaron la posibilidad de que existiera o que exista una mente grupal o colectiva. Las intenciones colectivas, perdón, las intenciones colectivas existirían solamente como intenciones individuales, aunque su característica definitoria es la de que son pro-colectivas. La consecuencia que Selar extrae es la de que el auténtico pensamiento moral, o sencillamente la moral auténtica, solo puede estar fundada en la intencionalidad colectiva. Por su parte, para Searle, el concepto en cuestión tiene un alcance mucho mayor, pues le permite explicar la constitución de las normas, las instituciones y en general de los hechos sociales. Los problemas con la intencionalidad colectiva tienen que ver con los dos componentes del concepto. Por una parte, se ha negado que exista tal cosa como las intenciones. Por otra parte, que estas puedan ser colectivas. Para estar claros, por supuesto que los seres humanos tenemos conductas que pueden ser descritas como intencionales. Lo que se niega es que dichas conductas tengan una existencia propia, ya que solo se trataría de cierto tipo de disposiciones a conducirse de cierta manera bajo determinadas circunstancias. Se entienden por intenciones las actitudes proposicionales dirigidas a objetos físicos, seres vivos, que están fuera de la mente del sujeto. En otros términos, constituirían la capacidad de pensar y actuar en función de o acerca de objetos que están fuera de la mente. Serían intencionales, puesto que indicarían la disposición del sujeto a actuar con cierta direccionalidad y propósito y como consecuencia de pensamientos y creencias particulares. Como indicamos, se ha negado que exista tal cosa como las intenciones, excepto como una descripción cuasi coloquial de cierto tipo de comportamientos. Para empezar, desde el punto de vista de la filosofía de la mente, parece un concepto dispensable, ya que, de todas maneras, todas las conductas serían siempre intencionales. Es decir, siempre se refieren a algo externo a la mente del sujeto y además muestran una disposición a actuar con una cierta direccionalidad y propósitos, como consecuencia de creencias y pensamientos. Una alternativa es que se emplee intención como sinónimo de voluntario. Uno puede decir, X hizo lo que hizo con intención, con lo cual lo que se expresa es que uno asume que X actuó voluntariamente, mientras al decir X lo hizo sin intención, lo que se expresaría es que X actuó o bien involuntariamente, por ejemplo, mediante una acción corporal que falló en su ejecución original, o bien porque su objetivo original era distinto al logrado. Otro problema con el concepto de intenciones es el de su localización cerebral. Si bien se han identificado áreas asociadas a funciones específicas, como el lenguaje, razonamiento, procesamiento de estímulos sensoriales, orientación espacial, entre otras, no hay un área dedicada a las intenciones. De modo que es más plausible considerar que el término intencionalidad permite describir la dirección u objetivos de las acciones, así como indica la temporalidad de ellas, permitiendo diferenciar entre acciones que se realizaron y otras que solo se concibieron, bien sea de forma pública o internamente. Respecto a la intencionalidad colectiva, se trataría de un tipo de intenciones que los seres humanos poseerían y que permitiría realizar acciones de alcance común. Así, para Searle, cito, el elemento crucial de la intencionalidad colectiva es un sentido de hacer, querer, creer, etc., algo juntos. Y la intencionalidad individual de cada persona, que cada persona tiene, es derivada de la intencionalidad colectiva que ellos comparten. Fin de la cita. En ese sentido, las intenciones colectivas serían previas temporal y lógicamente a las intenciones individuales. Son, en términos de Searle, un fenómeno primitivo e innato. Esto es, una capacidad biológica innata de la mente humana que es previa a la capacidad individual de tener intenciones. Según Searle, la intencionalidad colectiva es lo que permitiría que se creen las instituciones sociales y en general todos los productos de relaciones sociales. Estos habrían surgido a lo largo de siglos de vida humana social debido a que la mente poseería la capacidad innata de crear y desarrollar objetivos comunes, sea de forma consciente o con mayor frecuencia de forma inconsciente. Ahora bien, si como se sugirió anteriormente, fuese factible descartar el concepto de intencionalidad individual como parte de la explicación naturalista de la mente, lo mismo procedería con el de intencionalidad colectiva. Para empezar, los estudios de psicología evolutiva muestran que si bien los seres humanos parecen haber adquirido ciertas competencias sociales como parte de la evolución biológica, dichas competencias son relativamente básicas, centradas en aspectos como la aversión a dañar a los otros, la empatía y la reciprocidad.
junto a la tendencia al interés propio y a preferir a las personas que perciben como similares a sí mismas. Pero dichas capacidades innatas no pueden proyectarse a elaboraciones más complejas, como serían la construcción de instituciones y el tramado social. Si los procesos de socialización que incluyen el aprendizaje y el reconocimiento de patrones de conducta individuales y sociales, tanto simples como complejos, el aprendizaje del lenguaje y como consecuencia el desarrollo de la capacidad de razonar, el seguimiento de hábitos y creencias sociales, el ejercicio de las iniciativas individuales, entre otros factores, las capacidades básicas referidas sencillamente no se expresarían, puesto que sin proceso de socialización no habría vida social. Para explicar esta última, no se requiere de ninguna entidad misteriosa, colectiva o no. Finalmente, el ser humano es propenso a asignarle intencionalidad, tanto a las conductas como a los hechos físicos. Las expresiones que aluden a intenciones e intencionalidad impregnan el lenguaje corriente. Es difícil separarlas de las expresiones descriptivas. De la misma manera que corriente decimos cosas como la furia del mar, la inclemencia de los elementos o la bondad de la naturaleza, ascribiendo intencionalidad a los elementos naturales, le ascribimos a los demás intenciones sobre sus comportamientos. En el caso de la intencionalidad colectiva, se le atribuye a la mente de cada individuo la posibilidad de actuar en conjunto, no como consecuencia de la vida en sociedad, sino de una capacidad misteriosa que sería común a todas las personas. Gracias.